Sé que tu vida se siente caótica. Este audiolibro nace de mi desorden. ¿Y si ordenar tu casa, tu agenda y tus emociones fuera el atajo a tu poder? Quédate. Aquí vamos a ordenar tu mente y tu vida desde dentro. Tu vida está desordenada y lo sabes. Tu vida no se siente mal solo porque te falta motivación, sino porque hay demasiadas cosas abiertas al mismo tiempo, demasiadas pestañas en tu mente, demasiadas conversaciones pendientes, demasiadas decisiones postergadas, demasiadas cosas fuera de lugar que te recuerdan, en silencio, que no estás donde quieres estar. No hace falta que alguien venga a decirte que tu vida está desordenada. Lo sabes cuando te levantas con ruido en la cabeza, cuando te cuesta empezar el día, cuando tu energía baja sin una razón aparente. Lo sabes cuando miras tu habitación, tu bandeja de entrada, tus deudas, tu cuerpo, tus relaciones, y sientes una especie de nudo en el pecho que no puedes explicar bien, pero que está ahí. Ese nudo es la suma de todas las cosas que sabes que podrías ordenar, pero llevas tiempo evitando. No porque seas perezoso, sino porque estás cansado. Cansado de empezar y no sostener. Cansado de prometerte cambios que se deshacen a los pocos días. Cansado de sentir que tu vida es un montón de piezas sueltas que nunca encajan del todo. Y aún así, en medio de todo ese cansancio, hay una certeza que te incomoda. Nadie va a venir a ordenar esto por ti. A veces el desorden no empieza afuera, empieza en algo mucho más silencioso, una renuncia interna. El momento exacto en el que, sin darte cuenta, dejas de creer que eres capaz de poner tu vida en orden. Aceptas trabajos que no te llenan porque toca. Permites relaciones que te desgastan porque algo es algo. Postergas conversaciones importantes porque no es el momento. Llenas tus días de ruido para no enfrentarte a lo que pasa cuando hay silencio. Y poco a poco tu vida se desordena no solo en la casa, en la agenda o en el dinero, sino en la forma en la que te tratas a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz con tus decisiones? No satisfecho por obligación, sino en paz de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que miraste tu vida sin justificar nada, sin culpar a nadie, sin adornar la realidad, y dijiste con honestidad, esto está desordenado, pero ¿puedo hacer algo al respecto? Brian Tracy habla mucho de responsabilidad personal, no desde la culpa, sino desde la idea de que recuperar el control empieza con dejar de vivir a la deriva. No es una frase bonita, es una forma de mirarte y decirte, si yo no soy el responsable, entonces ¿quién? Y sé que esta pregunta puede doler, porque es más cómodo pensar que tu desorden es solo producto de la vida, de los demás, de la suerte o del tiempo. Pero hay una parte de ti que sabe que no es toda la verdad. Sabe que hubo señales que ignoraste, límites que no pusiste, cosas pequeñas que fuiste dejando para después hasta que se hicieron tan grandes que ahora parece imposible tocarlas sin derrumbar algo más. El desorden es muy hábil para disfrazarse de normalidad. Te acostumbras a vivir con cosas a medias, una carrera empezada y no terminada, un proyecto que no avanzas, un ahorro que nunca inicias, una conversación que sabes que debes tener y no tienes. Te haces experto en convivir con lo pendiente. Eso te roba energía, incluso cuando no estás pensando conscientemente en ello. La mente, como explican muchos autores de psicología práctica, no distingue tanto entre lo que haces y lo que decides no hacer. Todo queda registrado. Cada cosa aplazada crea un pequeño peso. Un peso no se siente. 100 sí. El desorden no es solo físico, pero el físico habla por tu mente. No se trata de que seas obsesivo del orden, se trata de ser honesto. Entras a tu cuarto, miras alrededor. ¿Lo que ves refleja el respeto que dices tener por ti mismo? Abres tu celular. Las conversaciones que permites, los contenidos que consumes, las horas que gastas, ¿están alineadas con la vida que dices querer? Revisas tus días. ¿Hay coherencia entre el cansancio que sientes y la calidad de las cosas a las que le estás dando tu energía? No se trata de juzgarte, se trata de mirarte sin anestesia. No estás mal por tener desorden, estás mal cuando crees que ese desorden eres tú. Hay una diferencia enorme entre decir mi vida está desordenada y decir yo soy un desastre. Lo primero habla de una situación que puedes transformar. Lo segundo te condena a quedarte ahí. A mucha gente le enseñaron desde temprano a mezclarse con su desorden. Si fallas, eres un fracaso. Si cometes errores, eres un problema. Si no haces todo perfecto, no sirves. Es normal que con ese tipo de mensajes
Ahora te cueste mirar de frente el caos sin sentir vergüenza. Pero madurar espiritualmente también tiene que ver con aprender a ver tu propia vida con una mirada más amplia, menos castigadora, más honesta. No como un juez, sino como alguien que por fin admite, ya no quiero vivir así. Hay un detalle importante. Ordenar tu vida no empieza con grandes gestos. Empieza con un acto de sinceridad. Poder decirte, sin dramatismo, sin victimismo y sin decoraciones: mi vida está desordenada y lo sé. Y a partir de aquí, necesito empezar a hacer algo distinto. No mañana, no cuando tenga más tiempo, no cuando me sienta listo, ahora. El problema es que tu mente tiene memoria. Recuerda todos los intentos en los que empezaste con entusiasmo y terminaste soltando a la mitad. Recuerda cada agenda comprada con ilusión que quedó en blanco, cada propósito escrito a principio de año que se perdió en febrero, cada lista de hábitos que nunca pasaron del día 3. Y con esa memoria te susurra: ¿para qué intentarlo otra vez si ya sabes que no vas a sostenerlo? Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es la verdad. Es la voz de la parte cansada de ti, la que solo vio los finales, no los procesos, la que nunca fue abrazada cuando te caíste, solo fue criticada. Y sin embargo, incluso con esa voz repitiéndose, hay una pequeña intuición dentro de ti que no se apaga, la sensación de que mereces algo más ordenado, más digno, más alineado con lo que realmente eres. Esa intuición es la que te trae hasta aquí. No estás leyendo esto por curiosidad. Estás aquí porque en silencio ya te cansaste de aguantar tu propio desorden. El desorden no solo te quita tiempo y energía, también te roba identidad. Cuando todo está mezclado, confundido, sin estructura, es fácil perder de vista quién eres de verdad. Te adaptas a los días como vienen, reaccionas a todo lo que el mundo te lanza, apagas incendios, contestas mensajes, cumples con lo urgente y casi nunca te preguntas: ¿esto que estoy haciendo hoy tiene algo que ver con la vida que quiero construir a largo plazo? ¿Estoy viviendo solo para resolver el caos que yo mismo genero? ¿O estoy creando algo que realmente tiene sentido para mí? Hay personas que pasan años así, sobreviviendo dentro de un desorden que ellas mismas sienten, pero ya no se atreven a nombrar. Saben que están agotadas, pero no saben por dónde empezar a reparar. Saben que sus relaciones les quitan más de lo que les dan, pero se quedan porque así son las cosas. Saben que su cuerpo les pide un cambio, pero lo callan con comida, redes, trabajo o cualquier otra distracción. El precio de no ordenar es alto, pero como se paga poco a poco, a diario, uno se acostumbra a esa deuda invisible. Hasta que algo pasa. No siempre es un gran evento. A veces es un detalle aparentemente pequeño el que rompe la línea. Una mañana cualquiera, una persona se mira al espejo y no se reconoce. No por cómo se ve físicamente, sino por la expresión en los ojos. Se ve cansada, apagada, lejana a la versión que imaginaba de sí misma unos años atrás. Y sin embargo, esa imagen le duele menos que la idea de seguir igual otros 5 años más. Ese día, sin hacer un drama, esa persona entiende algo. No puede seguir postergando poner orden. No se trata de cambiarlo todo en una semana, se trata de dejar de huir. Esa persona podría ser cualquiera, alguien que ha trabajado durante años en algo que ya no le aporta, que se metió en una relación donde perdió sus límites, que llenó su casa de cosas que no usa y llenó su agenda de compromisos que realmente no quiere, que aprendió a callar lo que siente para no complicar las cosas hasta que el silencio se volvió más pesado que cualquier conflicto. Durante mucho tiempo vivió creyendo que lo que sentía era normal. Todo el mundo estaba cansado, todo el mundo se quejaba del trabajo, todo el mundo aguantaba relaciones confusas, todo el mundo tenía su propio desorden. Esa idea de todos estamos igual fue su excusa para seguir igual, hasta que un día, sin gran motivo externo, algo le hizo ruido. Fue una frase en un libro, una conversación casual, un momento de soledad, nada espectacular. Pero en ese pequeño espacio de claridad, se dio cuenta de que había algo que no quería seguir haciendo: vivir apagado. No sabía cómo arreglar su vida, pero sí sabía esto: no quería continuar entregando sus días a un sistema de desorden que lo hacía sentir menos de lo que era. Y ahí empezó algo. No una revolución, no un cambio radical, no una transformación de película. Empezó con un acto tan simple como contundente: mirar a su alrededor y preguntarse con honestidad qué cosas ya no tenían sentido en su vida. Empezó por su habitación, no porque la habitación fuera el problema, sino porque era el reflejo más visible de cómo estaba por dentro. Sacó ropa que no usaba,
papeles que guardaba por si acaso, objetos que solo ocupaban espacio y le recordaban etapas que ya no quería sostener. No fue una limpieza mágica, lloró en el proceso. Se encontró sosteniendo objetos que representaban decisiones, apegos, versiones antiguas de sí mismo. Cada cosa tirada no era solo basura, era una pequeña despedida. Pero cuando terminó, sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Después fue la agenda. Se dio cuenta de que muchas de las cosas que lo agotaban no eran obligaciones verdaderas, sino compromisos que aceptaba por miedo a incomodar, a decepcionar, a quedar mal. Empezó a decir que no. Empezó a cancelar lo que no estaba alineado con lo que realmente quería. Se dio cuenta de que el desorden también se sostenía por su miedo a poner límites. Empezó a practicar algo parecido a lo que Joseph Murphy describe cuando habla de la mente subconsciente: cambiar las órdenes internas. Cada vez que aparecía el pensamiento «no voy a poder con esto», lo reemplazaba por «voy a intentarlo de una forma distinta». No era magia, era entrenamiento. No se trataba de repetir frases vacías, sino de enseñarle a su mente a no rendirse antes de empezar. El aspecto más difícil no fue la casa ni la agenda, fue el emocional. Tuvo que reconocer relaciones que había mantenido solo por costumbre, conversaciones que nunca había tenido por miedo a perder a la otra persona, emociones que había guardado tanto tiempo que ya estaban hablando a través de su cuerpo, con síntomas y cansancio crónico. Empezó a escribir lo que sentía, algo sencillo, sin técnica. Solo poner en palabras lo que llevaba años atrapado: enojos, decepciones, culpas, tristezas, deseos callados. No sabía bien qué hacer con esos textos, pero entendió que el primer orden emocional es admitir lo que pasa por dentro. Poco a poco, sin darse cuenta exactamente en qué momento, notó algo curioso. Cada espacio que ordenaba afuera le daba un poco más de claridad adentro. Cada límite que ponía en sus relaciones le devolvía un poco de respeto por sí mismo. Cada decisión consciente que tomaba, por pequeña que fuera, le hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba al volante de su propia vida. ¿Qué cambió en realidad? Su trabajo no se volvió perfecto, sus relaciones no se volvieron ideales, su situación económica no se transformó de la noche a la mañana. Lo que cambió fue su posición frente a todo eso. Dejó de ser un espectador resignado de su propia vida para convertirse en alguien que elige, aunque le cueste, aunque le tiemble algo por dentro. Empezó a decirse la verdad, y cuando uno se dice la verdad, ordenar deja de ser una opción estética y se convierte en una necesidad de dignidad. Tal vez algo de lo que estás viviendo se parece a esto. Tal vez también has llenado tu vida de cosas que no te representan, de compromisos que no nacen de tu esencia, de objetos que ocupan espacio pero no aportan nada, de personas que están en tu vida solo porque tienes miedo a quedarte solo si te atreves a soltar. Tal vez estás agotado, pero no tanto por lo que haces, sino por todo lo que sostienes sin sentido. Orden externo, la puerta del poder interno. Hay momentos en los que el mundo exterior parece hablarte sin palabras. No lo hace con señales grandiosas ni coincidencias místicas espectaculares, sino con cosas pequeñas. El escritorio donde ya no cabe un papel más, la silla llena de ropa que nunca terminas de doblar, la cocina donde los platos se acumulan como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que decidieras lavarlos. A simple vista, parece solo desorden. Pero si te detienes un poco más, si te quedas ahí mirando sin distraerte, quizá notes algo incómodo. No es solo tu casa la que está así, eres tú. No en el sentido de que eres un desastre, sino en algo más honesto y más profundo. Tu entorno se ha convertido en un reflejo bastante fiel del estado en el que llevas tiempo por dentro. A veces cuesta admitirlo, porque preferimos creer que el estado interno es una cosa, y la casa, el trabajo, la mesa de noche, el armario, son otra. Pero en la práctica, la frontera no es tan clara. Cuando atraviesas una etapa de mucha confusión, ¿cómo se pone tu espacio? Cuando llevas meses en piloto automático, ¿qué pasa con tu escritorio, tu cuarto, tu forma de organizar el día? No hace falta que alguien venga a analizarte. Te basta con mirar alrededor y preguntarte con sinceridad: si alguien que no sabe nada de mi vida entrara aquí ahora, ¿qué intuiría de mí solo con ver cómo tengo mis cosas? Esa pregunta, si la dejas entrar, no es cómoda, pero es útil. Brian Tracy insiste mucho en la idea de que la claridad externa ayuda a la claridad interna. No como una solución mágica, sino como un apoyo concreto. Cuando tu mesa de trabajo está despejada,
Tu mente tiene menos estímulos compitiendo por tu atención. Cuando tu armario está ordenado, pierdes menos tiempo y energía tomando decisiones innecesarias. Cuando la agenda está clara, tu mente no tiene que sostener recordatorios invisibles todo el tiempo. Parece simple, pero no lo es tanto cuando llegas a casa agotado y lo que ves es un espejo perfecto de ese cansancio. Cosas fuera de lugar, tareas a medio hacer, papeles que llevan semanas esperando un momento mejor. ¿Cuántas veces has deseado sentirte más en control de tu vida mientras estás rodeado de cosas que te recuerdan, silenciosamente, que has perdido un poco ese control? El orden externo no es una decoración, es un lenguaje. Hay algo profundo en la forma en que colocas tus objetos, organizas tu tiempo, decides qué se queda y qué se va. En términos más metafísicos, cada cosa que ocupa espacio en tu vida carga una pequeña parte de tu energía. No solo lo que usas, también lo que sostienes por si acaso, lo que guardas por miedo, lo que mantienes por culpa. Si todas esas pequeñas cargas se suman, ¿cuánta energía te queda realmente para lo que dices que es importante para ti? No tienes que creer ciegamente en teorías sobre energía para notar un hecho muy sencillo. Entras en un lugar limpio, ordenado, sencillo, y tu respiración cambia. Entras en un lugar saturado, desordenado, lleno de cosas acumuladas y tu cuerpo reacciona distinto. Te cuesta más relajarte, te cuesta más concentrarte, te cuesta más tomar decisiones. La mente subconsciente, de la que tanto habla Joseph Murphy, responde a imágenes, entornos, símbolos. No solo escucha lo que dices, observa cómo vives. Si le repites cada día, quiero paz, pero tus espacios son un campo de batalla de cosas pendientes, tu mente recibe un mensaje confuso. Dices una cosa, pero habitas otra. Es como pedirle a tu interior que confíe en ti mientras le muestras en lo concreto que no eres capaz de sostener ni lo más cercano, tu propio espacio. Sé que esto puede sonar duro, sobre todo si vienes de una época larga de agotamiento en la que apenas has podido con lo urgente. No se trata de que te culpes por no tener todo perfecto. Se trata de que empieces a ver el orden externo como algo más que estética. Es una puerta pequeña, cotidiana, pero poderosa, hacia un estado interno distinto. Tal vez no puedas resolver tu situación laboral hoy, tal vez no puedas cambiar de ciudad, terminar una relación complicada o pagar todas tus deudas de inmediato. Pero sí puedes, con la energía que te queda, decidir qué haces con el espacio en el que estás ahora. La forma en que eliges tratar ese entorno, con respeto o con abandono, termina afectando la forma en que te tratas a ti mismo. ¿Alguna vez has sentido que cuando logras ordenar un cajón, algo se acomoda también en tu cabeza? No es casualidad. El cerebro necesita referencias de estructura para descansar. Cuando todo está mezclado, dentro y fuera, se mantiene en modo alerta, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que se te escapa, algo que podrías estar haciendo en lugar de descansar. El desorden externo mantiene encendida una sensación de amenaza difusa, aunque no haya un peligro real. Eso agota. Piensa en tus mañanas, en ese momento en el que tienes que prepararte para el día que viene. ¿Cómo son? ¿Te levantas con tiempo, encuentras lo que necesitas fácilmente, te vistes sin pelear con el armario, desayunas con cierto orden? ¿O despiertas tarde, topas con objetos tirados, pierdes minutos buscando cosas, sales con la sensación de estar corriendo detrás del reloj desde el primer momento? No se trata de una rutina perfecta, al estilo de los libros de productividad. Se trata de entender que esos primeros minutos ya marcan un mensaje interno. O tú entras en el día con cierta estructura, o el día entra en ti pasándote por encima. Y el punto de partida muchas veces está en lo externo, en algo tan simple como saber dónde están tus cosas y sentir que tu espacio te sostiene, en lugar de recordarte todo lo que no has hecho. Hay una historia silenciosa que se repite en muchas personas y que probablemente se parezca un poco a la tuya. Alguien que vive con la sensación constante de ir tarde a su propia vida. Sus días son una combinación de trabajo, obligaciones, compromisos y cansancio. En teoría quiere cambiar muchas cosas, tener más tiempo para sí mismo, mejorar su salud, avanzar en un proyecto personal, pero en la práctica, cada vez que llega a casa, se encuentra con un entorno que lo invita a lo contrario. El sofá lleno de cosas, la mesa con restos de días anteriores, el cuarto convertido en un lugar de paso donde todo se deja por mientras. Esta persona se acostumbra a algo peligroso,
Normalizar la desconexión. Llega, deja sus cosas en cualquier parte, se cambia de ropa a medias, revisa el celular, abre una aplicación, come lo que haya y el día se le va en un guión que ni siquiera escribió conscientemente. Cuando se da cuenta, es de noche y lo único que quiere es dormir. Pero no descansa del todo. Algo adentro no encuentra lugar. No es solamente físico, es una sensación de vivir amontonado, de no tener un espacio en el mundo que de verdad se sienta propio y claro. Durante mucho tiempo, esta persona atribuye ese vacío a factores grandes: el trabajo que no la llena del todo, la relación que la confunde, las responsabilidades que la sobrepasan. Es verdad, todo eso pesa, pero un día, sin una razón especial, decide detenerse, no en el gran drama de su vida, sino en algo concreto. Entra a su cuarto, apaga el ruido externo y observa. Ve la silla con ropa que nunca termina de doblar, la mesa donde los papeles se amontonan, el cajón que ya casi no se puede cerrar, la cama siempre a medio tender. Y por primera vez, en lugar de criticarse o justificarse, se hace una pregunta sencilla. ¿Qué dice de mí este lugar? No busca una respuesta teórica, solo se deja sentir. Nota que se siente de paso, como si nunca se hubiera permitido habitar de verdad su propia vida. Todo está colocado provisionalmente, como si en cualquier momento fuera a irse o a empezar una vida nueva en otro lado. Pero el tiempo pasa, y la vida es esta. Esa tarde, en lugar de distraerse una vez más, decide hacer algo distinto, no porque haya leído que ordenar transforma tu vida, sino porque siente la necesidad de recuperar mínimo una parte de su poder en un lugar donde todavía puede elegir. Empieza por algo pequeño, casi insignificante: la cama. La tiende con calma, no como una obligación, sino como un gesto hacia sí mismo. Después, recoge la ropa de la silla y decide que solo se quedará con lo que realmente usa. Lo demás sale. Mientras lo hace, se da cuenta de cuántas cosas sostiene que ya no tienen nada que ver con quién es hoy, pero que ha mantenido por costumbre, por apego o por miedo a sentirse vacío. Es curioso, cuanto más orden pone, más emociones aparecen. Recuerdos, nostalgias, pequeñas culpas. Podría parar ahí, pero elige continuar. Pone música suave, abre la ventana, deja entrar aire. Cada objeto que toca se convierte en una pequeña decisión. Esto se queda, esto se va, esto cambia de lugar. Lo que parecía un simple acto de limpieza se convierte en una declaración interna. Ya no quiero vivir rodeado de cosas que me arrastran hacia un pasado que no me representa o hacia un caos que me roba tranquilidad. No hay fuegos artificiales ni revelaciones místicas. Hay sudor, bolsas de basura, polvo debajo de los muebles, cansancio físico. Pero también hay algo más sutil. Por primera vez en mucho tiempo, siente que no está solo reaccionando a la vida, sino que está creando, aunque sea a pequeña escala, una realidad diferente. Ordenar ese cuarto no le resuelve el trabajo, ni la relación, ni los problemas económicos, pero le da una experiencia concreta de algo que había olvidado. Es capaz de transformar un estado de caos en un estado de mayor armonía con sus propias manos. El desorden deja de ser un monstruo abstracto y se vuelve algo abordable, pieza por pieza. Esa experiencia se queda grabada. La próxima vez que se sienta saturado, en lugar de rendirse completamente al ruido mental, se preguntará: ¿qué puedo ordenar afuera ahora, aunque sea poco, para ayudarme a ver con más claridad adentro? No porque el orden sea la solución de todo, sino porque se ha convertido en un recordatorio físico de su capacidad de elegir. Tal vez algo en tu vida se parece a esta escena, tal vez también te sientes de paso en tus propios espacios, como si no los hubieras reclamado del todo. Tal vez pospones abrir ciertos cajones porque sabes que ahí dentro no solo hay cosas, hay decisiones evitadas. Entonces, la pregunta honesta sería: ¿qué te pasaría por dentro si hoy eligieras enfrentar al menos una pequeña parte de ese desorden externo? No para que tu casa parezca de revista, sino para poder decirte, sin mentirte, que estás empezando a sostenerte mejor. Ordenar no tiene por qué ser perfecto ni extremo. A veces es simplemente crear una mesa de trabajo donde solo esté lo que necesitas para lo que estás haciendo ahora, en lugar de una acumulación de proyectos abiertos que nunca terminas. A veces es dejar tu cama hecha por la mañana para que, al regresar, no sientas que vuelves a un lugar que refleja la misma confusión con la que saliste.
A veces es vaciar tu bolso, tu mochila, tu cartera y preguntarte por qué sigues cargando cosas que ni siquiera recordabas que estaban ahí. Pregúntate con calma, ¿qué objeto en tu espacio te genera un pequeño peso cada vez que lo ves? ¿Qué rincón de tu casa te hace sentir que estás aplazando una decisión? Corta lo que te drena: personas, hábitos y ruido. No estás cansado solo porque trabajas mucho. Estás cansado porque hay fugas por todas partes. No son solo las horas que entregas, son los pequeños drenajes invisibles que vas permitiendo sin darte cuenta. Conversaciones que siempre terminan en lo mismo. Hábitos que te mantienen en un ciclo de culpa. Ruido constante en la mente y en el entorno que no te deja escucharte. Al final del día, no es solo que llegues agotado, es que llegas vacío de ti. Y eso, aunque lo hayas normalizado, no es normal. Hay una parte de ti que lo sabe. Lo nota cuando te sientas 5 minutos en silencio y en lugar de descansar, sientes una inquietud rara, como si tu sistema nervioso no supiera qué hacer con la ausencia de estímulos. Lo nota cuando estás con ciertas personas y, después de verlas, te quedas con la sensación de haber trabajado emocionalmente el doble, como si hubieras tenido que sostener la conversación, el ánimo, la energía de todos. Lo nota cuando, aun teniendo tiempo libre, no lo sientes como descanso porque todo lo llenas de pantallas, notificaciones y ruido de fondo. La verdad incómoda es que no puedes ordenar tu vida si no estás dispuesto a cortar lo que te drena. No solo a reorganizarlo, no solo a administrarlo mejor, sino a aceptar que hay cosas, personas y costumbres que, por más conocidas que sean, ya no tienen lugar en la vida que dices que quieres, y eso duele, porque cortar se siente muchas veces como perder. Pero si miras con un poco más de profundidad, te darás cuenta de que no es tanto una pérdida como una devolución. Devuelves a los demás lo que no te corresponde sostener y te devuelves a ti la energía que has entregado durante demasiado tiempo en la dirección equivocada. Brian Tracy insiste en que uno de los actos más importantes para avanzar es aprender a decir no con claridad. No es una técnica de productividad, es una postura interna. Cuando no sabes decir no, terminas habitando la vida de todos menos la tuya. Y cada vez que aceptas lo que te drena, sin cuestionarlo, refuerzas una creencia silenciosa en tu mente. Yo no importo tanto. Joseph Murphy, desde la mente subconsciente, lo diría de otra manera. Lo que repites se vuelve ley dentro de ti. Si todos los días repites el patrón de quedarte en lugares, conversaciones y hábitos que te apagan, tu subconsciente aprende que ese es tu lugar natural. Aunque te duela, aunque te quejes, aunque digas que quieres otra cosa, tu comportamiento le está dando instrucciones contrarias. Y el subconsciente obedece hechos, no discursos. Por eso cortar lo que te drena no es un gesto superficial, es casi una declaración espiritual. Decides con acciones pequeñas que tu energía ya no estará disponible para alimentar lo que contradice tu paz. No se trata de volverte radical con todo el mundo ni de aislarte, se trata de afinar la sensibilidad para reconocer qué te suma y qué te resta. La vida no es una ecuación perfecta, pero sí deja rastros. Después de hablar con alguien, ¿te sientes más liviano o más pesado? Después de pasar una hora en redes, ¿sientes que tu mente está más clara o más revuelta? Después de repetir un hábito que conoces de memoria, ¿te acercas a la persona que deseas ser o te quedas un poco más atrapado en la versión que ya no quieres sostener? No hace falta que respondas en voz alta, pero sería sano que no esquives estas preguntas. Hay relaciones que no te drenan por maldad, sino por dinámica, personas que quieres, pero con las que entras siempre en el mismo guión. Tú escuchas, tú calmas, tú explicas, tú sostienes. Sales con la sensación de haber trabajado emocionalmente horas, sin haber hablado casi de cómo estás tú. También hay relaciones que te drenan por contraste, te hacen sentir pequeño, inadecuado, fuera de lugar, no necesariamente porque la otra persona te ataque directamente, sino porque el vínculo está construido sobre la comparación, la crítica suave, el comentario irónico que siempre va a tu autoestima. El problema no es que existan personas así en tu vida, el problema es que no te pongas límites frente a ellas. ¿Cuántas veces te quedas en conversaciones que ya sabes hacia dónde van solo por no incomodar, por no quedar mal, por miedo a que el otro piense que eres egoísta? ¿Cuántas veces te cuentas que no fue para tanto cuando por dentro sientes claramente que algo se te cayó después de ese encuentro, como si te hubieran apagado una luz pequeña? No se trata de demonizar a nadie.
Todos, en algún momento, hemos drenado a otros sin querer, pero es importante que empieces a notar qué tipo de intercambios estás sosteniendo de manera habitual. La energía es un término que se usa mucho en espiritualidad, a veces de manera vaga. Sin embargo, puedes entenderla de forma simple. ¿Cómo te sientes antes y después de algo? Eso habla más claro que cualquier teoría. Si casi siempre terminas más cansado que al inicio, si tu cuerpo se tensa, si tu respiración cambia, si tu ánimo baja, hay algo ahí que merece tu atención. No siempre podrás cortar de raíz de inmediato, pero puedes empezar por disminuir, poner límites, cambiar la manera en que te expones. Y, lo más importante, dejar de justificar sistemáticamente lo que claramente te está restando. También están los hábitos, esos que ya casi forman parte de tu identidad. No hablo solo de vicios grandes o visibles, hablo de dinámicas diarias que se han integrado tanto en tu vida que ya no las ves. Revisar el teléfono apenas abres los ojos. Comer rápido y sin presencia. Irte a dormir con la pantalla encendida. Decir que sí a todo. Posponer siempre lo que es para ti. Repetir en tu mente la misma historia de fracaso antes de intentar algo nuevo. Cuando piensas en cortar hábitos, quizá te imaginas cambios drásticos, dejar todo de golpe. A veces eso funciona, pero muchas veces solo genera más culpa cuando no lo logras sostener. Tal vez la pregunta más honesta sea otra: ¿qué hábito sabes, en el fondo, que está drenando tu energía y estás sosteniendo solo por costumbre, por comodidad o por miedo a quedarte a solas contigo? Porque ese es el punto central. Mucho de lo que te drena también te protege de algo. Las personas con las que te quedas para no estar solo, el ruido que mantienes encendido para no escuchar tu propia voz, las rutinas vacías que repites para no enfrentar la pregunta incómoda de qué querrías hacer si te permitieras elegir de verdad. No es tan sencillo como corta y ya. Antes de cortar, necesitas entender qué función estaba cumpliendo eso en tu vida. Solo así podrás soltarlo sin sentir que te arrancas algo esencial. Hay una historia que refleja muy bien esta complejidad. Piensa en una persona que lleva años sintiéndose agotada. Trabaja, cumple, aparenta estar bien, pero en el fondo siente que vive siempre con el tanque en reserva. A simple vista su vida se ve normal. Un trabajo aceptable, algunas amistades, una relación intermitente, una rutina estable. Pero si miras de cerca, verás un patrón. Casi todos sus vínculos están construidos alrededor de sostener a otros. Es la persona a la que llaman cuando alguien se siente mal, la que escucha durante horas, la que siempre entiende, la que justifica los comportamientos de los demás. Y cuando ella necesita algo, suele restarle importancia. Se dice que no es tan grave, que no quiere molestar. Su hábito más instalado no es una sustancia ni una conducta visible, es una forma de postergarse. Además, su vida está llena de ruido, siempre hay algo sonando. Una serie, música, videos, redes sociales. Duerme con el teléfono cerca, se levanta revisando notificaciones, se acuesta con la sensación de no haber tenido realmente un momento de silencio en todo el día. Si alguien le preguntara, diría que así es la vida hoy en día. Pero adentro hay una voz suave que a veces susurra: no quiero vivir siempre cansado. Esa voz se vuelve más clara un día en que, después de una discusión confusa en una de sus relaciones cercanas, siente que algo se rompe. No es una pelea enorme, nadie grita, pero el patrón se repite. Otra vez se queda con la sensación de haber cedido demasiado, de haber tenido que explicar lo evidente, de haber puesto su paz en segundo plano para no perder el vínculo. Esa noche no puede dormir bien, no por la discusión en sí, sino por lo que representa. Siente una especie de hartazgo sereno, como cuando uno se cansa de escucharse repetir la misma historia. En lugar de encender una serie o buscar distracción, se sienta en silencio con esa incomodidad. Y ahí aparece una pregunta que nunca se había formulado con tanta claridad: ¿qué me está drenando realmente? No se responde de inmediato, no hace listas, solo se permite observar su propia vida como si la viera desde afuera. Empieza a notar que hay llamadas que siempre le dejan un sabor amargo, encuentros que le bajan la autoestima, conversaciones en las que termina pidiendo perdón por cosas que no siente que estén mal. Se da cuenta de que en sus relaciones a menudo está negociando el derecho a ser él mismo. Y percibe también que hay hábitos que le roban más de lo que le dan, horas de pantalla que lo dejan mentalmente saturado, comidas rápidas que le restan energía, noches mal dormidas en las que pasa de aplicación en aplicación para no pensar. Durante años se había dicho que todo eso era normal.
Esa noche decide que ya no quiere que lo sea, no sabe por dónde empezar, porque siente que si corta todo de golpe se quedará en el vacío. Así que elige una acción pequeña pero profunda: poner límites en una relación. No cortar de raíz, no desaparecer sin explicar, sino cambiar la forma en que se coloca ahí. La próxima vez que esa persona cruza una línea, en vez de callar y tragar, dice con calma lo que siente. No lo hace perfecto, le tiembla la voz, se confunde, pero no se retracta de lo que ha dicho. La reacción del otro no es ideal. Se molesta, lo acusa de haber cambiado, de ya no ser tan comprensivo como antes. Y ahí esta persona se da cuenta de algo crucial. Su agotamiento no venía solo de tener mucho en su vida, venía de tener que sostener versiones de sí mismo que ya no quería ser. Sentirse siempre el fuerte, el bueno, el que aguanta todo. Ese día, aunque la conversación termina en tensión, siente por dentro una extraña mezcla de miedo y alivio. Ha cortado, por primera vez, un patrón de años. A partir de ahí, empieza a observar con más cuidado dónde se le va la energía. Deja de responder mensajes en los que solo lo buscan para descargar. Empieza a reducir el tiempo con ciertos entornos donde siempre termina sintiéndose menos. Aprende a terminar llamadas cuando nota que ya se está justificando demasiado. No lo hace desde la rabia, sino desde el cuidado. En paralelo, decide cortar un hábito que le drenaba silenciosamente: usar la pantalla hasta quedarse dormido, no porque sea malo en sí mismo, sino porque notaba claramente que su mente no descansaba. Al principio le cuesta, porque el silencio le resulta incómodo, casi amenazante, pero poco a poco, en esas noches sin tanto ruido, empiezan a aparecer pensamientos que llevaba tiempo empujando hacia abajo: deseos postergados, tristezas antiguas, inquietudes genuinas sobre lo que quiere hacer con su vida. Se da cuenta de que parte del ruido externo era una forma de no escuchar lo que su alma llevaba años tratando de decirle. Lo curioso es que, a medida que va cortando estos drenajes, no se vuelve más duro ni más frío. Al contrario, se vuelve más presente. Cuando decide estar con alguien, está de verdad. Cuando escucha, lo hace con más atención. Cuando trabaja, se concentra más. La energía que antes se filtraba por 1000 lugares empieza a concentrarse. Y con ella aparece algo que había olvidado: la sensación de poder elegir. No todo se resuelve ni se ordena mágicamente, pero cambia la base sobre la que se sostiene. Empieza a aprender, desde la experiencia, que cortar no es un acto de violencia, sino de honestidad, y que, aunque al principio el vacío asuste, ese espacio nuevo se vuelve el lugar donde puede empezar a construir algo diferente. Quizá ya intuyes en qué se parece esto a tu vida. Tal vez también sostienes relaciones que te dejan más cansado que acompañado, hábitos que te atan más de lo que te alivian, ruidos que llenan tus días, pero no tu corazón. Rutina mínima, resultados máximos. No necesitas más horas, necesitas menos decisiones. No necesitas una rutina perfecta, necesitas una que seas capaz de sostener incluso en tus peores días. La mayoría de la gente no está agotada porque hace demasiado, sino porque vive obedeciendo un guión invisible de microdecisiones que les come la energía desde que abren los ojos hasta que se acuestan. ¿Qué me pongo? ¿Qué desayuno? ¿Qué contesto a este mensaje? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Paro o sigo? ¿Descanso o me exijo un poco más? Una y otra vez. Cuando no hay estructura mínima, todo se negocia. Y cuando todo se negocia, todo cansa. Durante un tiempo se puso de moda la idea de la rutina perfecta: levantarte a las 5 de la mañana, meditar 20 minutos, hacer ejercicio intenso, leer, escribir tus metas, tomar agua con algo especial, ducharte en agua fría y empezar el día como si fueras un atleta de alto rendimiento. Tal vez lo intentaste. Tal vez te duró 2 semanas. Tal vez ni siquiera eso. No es que esas prácticas sean malas. Muchas son valiosas. El problema es que, si tu vida real está llena de compromisos, cansancio acumulado, trabajos que exigen mucho, emociones no resueltas, intentar encajar un modelo ideal puede convertirse en otra forma de fracaso. Más que ayudarte, te deja con la sensación de que nunca haces lo suficiente, de que siempre vas tarde en comparación con ese estándar mental que te construiste. Brian Tracy habla de priorizar y de empezar por lo más importante, lo que él llama comerse la rana. Pero si lo miras más allá del método, hay una verdad sencilla:
La rutina no está para hacerte sentir culpable, está para ayudarte a avanzar sin tener que pensar tanto todo el tiempo. Si tu rutina te aplasta, no es rutina, es una cárcel. Si tu rutina te sostiene, se vuelve casi un suelo interno sobre el que puedes caminar, incluso cuando todo lo demás se mueve. Tal vez valga la pena preguntarte, ¿tu forma de organizar el día te da fuerza o te la quita? ¿Sientes que tu rutina te acompaña o sientes que tienes que luchar contra ella para cumplirla? Muchas personas se boicotean sin darse cuenta, no porque no tengan disciplina, sino porque diseñan rutinas que solo podrían sostener si fueran una versión idealizada de sí mismas, no la persona real que son hoy, con su nivel actual de energía, sus cargas, sus miedos y sus contextos. La espiritualidad práctica, bien entendida, no te pide que te conviertas en alguien perfecto de la noche a la mañana. Te pide honestidad, y desde esa honestidad, lo que aparece una y otra vez es la necesidad de una rutina mínima, esencial, que no lo haga todo pero que cambie la dirección de tu día. No se trata de tener 10 hábitos, se trata de identificar esos pocos movimientos que si los repites empiezan a decirle a tu mente, a tu cuerpo, y si quieres verlo así, al universo, voy en serio. Joseph Murphy explicaba que la mente subconsciente responde mejor a la repetición constante que a los esfuerzos esporádicos. Puedes tener un día de rendimiento perfecto y luego una semana de caos y tu subconsciente no se organiza en función de ese pico, sino de lo que ve repetirse. Por eso una rutina mínima, estable, es más transformadora que una rutina espectacular que solo aguantas muy de vez en cuando. Piensa en tus mañanas, pero también en tus noches. Piensa en el inicio y el cierre del día como dos puertas por las que entra y sale tu energía. Si esas puertas están llenas de ruido, improvisación y ansiedad, todo en medio tiende a ser más caótico. Si esas puertas tienen aunque sea un pequeño orden, es más fácil que algo dentro de ti se reorganice. No quiere decir que todo salga bien, quiere decir que tú no estás completamente a la deriva. Tal vez puedas recordar cómo son tus días cuando no hay ningún tipo de rutina. Te levantas cuando puedes o cuando el despertador ya no te permite ignorarlo, miras el teléfono antes de mirar hacia adentro, dejas que los mensajes y notificaciones decidan tu primer pensamiento, corres para llegar a lo que sea que tengas que hacer, vas apagando fuegos, respondiendo demandas, improvisando cada rato de comida, de concentración, de descanso. Llegas a la noche con la sensación de que el día te pasó por encima y tú solo trataste de sobrevivir. Y ahora pregúntate, sin juzgarte, ¿cuántos días seguidos puedes vivir así sin empezar a sentirte desconectado de ti mismo, sin que se te olvide lo que querías construir más allá de lo urgente? No se trata de diseñar la agenda perfecta en papel, se trata de hacerte una pregunta sencilla. Si tuvieras que elegir solo 3 o 4 cosas pequeñas que hicieras casi siempre, incluso cuando estás mal, ¿cuáles serían? No las que suenan lindas, sino las que sientes que de verdad te devuelven un poco de presencia. Para responder, tal vez necesites mirar un poco hacia atrás. ¿Qué actividades, cuando las has hecho de forma constante, han mejorado tu relación contigo? ¿Hay algo sencillo que, cada vez que lo sostienes, aunque sea por unos días, cambia tu ánimo, tu claridad o tu sensación de control? Puede ser algo tan simple como levantarte 10 minutos antes para no empezar corriendo, tomar agua al despertar, sentarte en silencio unos instantes, escribir un par de líneas sobre cómo te sientes, acomodar tu cama, moverte un poco, dedicar un bloque de tiempo, sin interrupciones, a lo que sabes que es importante para ti, terminar el día dejando listo algo para mañana. No hace falta que lo hagas todo, hace falta que seas honesto. ¿Qué sí podrías hacer de forma realista, casi a diario, sin que se sienta como una carga imposible? Hay una persona que durante años luchó contra sus propias expectativas. Cada vez que se sentía mal con su vida, se prometía un cambio radical. Escribía planes detallados, llenaba cuadernos con horarios perfectos, se proponía leer una hora diaria, hacer ejercicio intenso, meditar, comer perfecto, producir al máximo, ser impecable. Duraba unos días. Luego aparecía la vida real, compromisos, cansancio, imprevistos, altibajos emocionales. Su rutina ideal se rompía, y con ella se rompía algo más profundo, su confianza en sí mismo. Empezó a asociar la idea de rutina con fracaso. Llegó a un punto en el que, solo de escuchar la palabra, sentía rechazo. Decía, yo no sirvo para eso, y así siguió a la deriva durante mucho tiempo.
hasta que un día, sin grandes discursos, solo cansado de sentirse a merced de todo, se permitió mirar el problema desde otro ángulo. En lugar de preguntarse ¿qué rutina perfecta me haría avanzar más rápido?, se preguntó ¿qué es lo mínimo que necesito hacer para no seguir sintiendo que me abandono todos los días? No buscó una respuesta brillante, buscó algo soportable, algo humilde. Se dio cuenta de que había ciertos gestos que siempre que los hacía cambiaban la calidad de su día. No lo convertían en otra persona, pero sí lo acercaban un poco a una versión más centrada de sí mismo. Por ejemplo, notó que cuando se levantaba con tiempo suficiente para tener al menos un momento en silencio antes de ver el teléfono, su mente estaba menos reactiva el resto del día. Se dio cuenta de que, si elegía una sola tarea importante por día y la hacía antes de dejarse arrastrar por demandas externas, sentía una pequeña victoria interna que cambiaba su ánimo. También descubrió que, si se regalaba un cierre de día en el que revisaba brevemente cómo le había ido y dejaba listo algo pequeño para la mañana siguiente, su ansiedad nocturna bajaba. Lo que hizo fue algo que antes le habría parecido mediocre. Eligió una rutina mínima. Decidió que, pasara lo que pasara, intentaría sostener 3 cosas: un despertar con un poco de conciencia, un acto claro hacia lo que considera importante y un cierre que no fuera solo desplomarse en la cama. Al principio, incluso eso le costó. Venía de años de desorden interno y externo, así que no se podía exigir una consistencia perfecta. Hubo días en los que solo pudo cumplir uno de esos puntos, otros en los que no hizo ninguno. Pero algo empezó a cambiar en su forma de hablarse. En vez de decirse «ya fallé, ya la arruiné, empiezo el lunes que viene», comenzó a decirse «hoy no pude, pero mañana vuelvo a lo mínimo». Esa simple decisión evitó que tirara por la borda el proceso entero cada vez que tenía un tropiezo. Dejó de pensar en la rutina como un examen que se aprueba o se suspende y empezó a verla como un lugar al que regresas, una y otra vez, sin importar cuántas veces te salgas del camino. Desde la psicología eso tiene mucho sentido. El cerebro construye hábitos no por perfección, sino por repetición suficiente. Desde la metafísica, también. Cada vez que eliges un acto coherente con la vida que deseas, aunque sea pequeño, estás enviando una señal a tu mente y a la vida misma. Dices, esto me importa. No importa que sea una acción breve, lo que importa es el mensaje. Hay días en los que esa persona todavía se siente saturada, insegura, con dudas sobre el futuro. La rutina mínima no le quitó los problemas mágicamente, pero le dio algo que antes no tenía, un punto de apoyo. En días de mucho ruido, en lugar de perderse del todo, piensa, ¿cuál es el mínimo hoy? A veces es solo tender la cama con atención, respirar unos minutos con los pies en el suelo y hacer una llamada incómoda que llevaba postergando. Otras veces, el mínimo es simplemente no llenarse de más ruido del necesario. En esos días, tal vez no avanza en grandes proyectos, pero mantiene vivos los hilos que lo conectan consigo mismo. Lo interesante es que, con el tiempo, esos mínimos acumulan impacto. No porque cada día sea extraordinario, sino porque la dirección se mantiene. Meses después, mira hacia atrás y se da cuenta de que ya no siente que vive completamente a la deriva. Tiene más claridad sobre lo que quiere, más capacidad de responder en lugar de reaccionar, más respeto por sí mismo. No porque se haya vuelto perfecto, sino porque tiene una base. Tal vez tú también tengas esa experiencia silenciosa de haberte prometido rutinas imposibles y haberte cansado de empezar con euforia para terminar frustrado. Tal vez hayas llegado a creer que no sirves para la disciplina porque confundiste disciplina con exigencia extrema. ¿Y si empiezas a redefinirla como la capacidad de volver a lo esencial una y otra vez sin tanto ruido mental? Pregúntate con honestidad. Si tuvieras que elegir hoy una sola acción que, hecha cada día, te hiciera sentir que te estás tratando mejor, ¿cuál sería? ¿Qué gesto sencillo cambiaría tu relación con tus mañanas? ¿Qué pequeño ritual al dormir le diría a tu mente que el día terminó y que puedes descansar? No necesitas responder ahora, pero conviene que no esquives la pregunta. Muchas veces decimos que queremos grandes resultados, pero no estamos dispuestos a simplificar el camino. Queremos transformaciones profundas sin renunciar al caos con el que hemos aprendido a convivir. Sin embargo, cuando miras la vida de personas que han construido algo sólido, casi siempre hay algo en común, una serie pequeña de hábitos sostenidos en el tiempo.
No siempre son grandiosos, pero son consistentes. Brian Tracy lo explica desde la productividad, Joseph Murphy desde la mente subconsciente, otros autores desde distintas perspectivas. Pero en esencia todos apuntan a lo mismo. Lo que haces todos los días pesa más que lo que haces solo cuando te sientes inspirado. Desde un punto de vista más espiritual, la rutina mínima también es un acto de confianza. Te dices a ti mismo, no necesito controlar todo, pero sí puedo controlar estas pequeñas cosas. Y al hacerlo, tu sistema nervioso empieza a sentir menos amenaza en lo cotidiano, porque ya no está todo abierto, todo al azar. Hay algo que tu cuerpo reconoce. A esta hora hacemos esto, aquí descansamos un poco, aquí nos movemos, aquí nos organizamos. Esa previsibilidad básica no te quita libertad, te da seguridad. ¿Te has fijado en cómo se sienten los días en los que, sin haber hecho nada espectacular, cumpliste con tus mínimos? No euforia, no necesariamente alegría intensa, pero sí una especie de paz discreta. Es como si una parte de ti dijera, al menos hoy no me fallé del todo. Esa sensación, repetida muchas veces, se convierte en autorrespeto. Limpia tu mente con acciones pequeñas. Hay días en los que tu cuerpo está quieto, pero tu cabeza lleva horas corriendo. Estás sentado, tal vez en el sofá o frente al computador, y por dentro sientes una especie de tráfico mental. Pendientes que se cruzan, frases que te dijeron y sigues repitiendo, preocupaciones por lo que aún no ha pasado, decisiones que no terminas de tomar. No has hecho tanto físicamente, pero estás agotado como si hubieras vivido 3 días en uno. Ahí te das cuenta de algo que casi nunca te enseñaron. La mente también se ensucia, no solo con cosas malas, sino con exceso de información, exceso de ruido, exceso de conversaciones internas que no llegan a ningún lado. Y así como no esperarías sentirte bien viviendo en una casa que nunca se ordena ni se limpia, tampoco puedes esperar paz si tu espacio mental está siempre lleno de cosas sin procesar. El problema es que cuando hablamos de limpiar la mente, solemos imaginar grandes retiros espirituales, semanas desconectados, viajes lejos de todo, meditaciones perfectas. Y como eso no encaja con tu realidad diaria, terminas concluyendo que lo único que puedes hacer es aguantar el ruido, acostumbrarte a él, aprender a vivir con sobrecarga. Pero hay otra posibilidad, más humilde, menos espectacular y precisamente por eso más realista. Empezar a limpiar tu mente con acciones pequeñas, tan simples que casi parece que no fueran a servir, pero que, repetidas, empiezan a abrir espacio adentro. Brian Tracy insiste en la importancia de sacar las cosas de la cabeza y llevarlas al papel, a la acción concreta. No porque escribir una lista o dar un pequeño paso resuelva todos tus problemas, sino porque la mente no está diseñada para ser una bodega de pendientes. Cuando guardas todo ahí dentro, sin forma ni orden, generas una presión continua que se hace pasar por ansiedad, desánimo o cansancio sin causa aparente. Joseph Murphy, desde su visión de la mente subconsciente, diría que cada pensamiento que mantienes ocupando espacio sin dirección clara se convierte en una especie de orden difusa. Aunque no lo quieras, estás dándole a tu interior el mensaje de que vives en un mundo saturado, difícil, lleno de cosas que no puedes manejar. Y si esa es la sensación que alimentas cada día, tu experiencia empieza a parecerse cada vez más a eso. Limpiar la mente no es dejarla en blanco, es darle aire, es sacar lo que ya no hace falta estar repitiendo dentro y darle un lugar distinto. Un papel, un gesto, una decisión, un cierre, una conversación concreta. Muchas veces no te sientes mal porque tu vida sea horrible, sino porque todo está mezclado. Trabajo con preocupaciones familiares, pensamientos del pasado con miedos del futuro, deseos con culpas, obligaciones con expectativas ajenas. Nada tiene su sitio, todo está encima de todo. ¿Te has dado cuenta de que piensas lo mismo una y otra vez, como si tu mente estuviera atascada en los mismos temas? ¿Cuántas noches has sentido que el cuerpo quiere dormir, pero la mente se niega a soltar el día? En esos momentos suele aparecer la idea de buscar algo para distraerte, y ahí entran las pantallas, las series, las redes, cualquier cosa que haga ruido suficiente como para que no escuches lo que llevas dentro. Pero el silencio no se resuelve con ruido, solo se tapa. Y lo que no limpias se acumula. No tienes que dar un giro radical para cambiar esto. A veces basta con permitirte un gesto sencillo. En lugar de seguir pensando lo mismo una y otra vez, lo escribes.
No algo perfecto, no un diario de película, solo una frase honesta. Hoy me siento así. Esto me preocupa. Esto me duele. Esto no sé cómo resolverlo. El simple acto de nombrar ya empieza a limpiar. La mente deja de sostenerlo sola. Lo compartes con el papel, con tu cuerpo, con tu respiración. ¿Qué pasaría si te dieras 5 minutos al día para vaciar tu cabeza en lugar de llenarla un poco más? Hay una persona que pasó mucho tiempo viviendo justamente al revés. Su día comenzaba con el teléfono en la mano y terminaba igual. Se dormía con videos, se despertaba con mensajes, hacía su trabajo entre notificaciones. Cuando se quedaba en silencio, aunque fuera un momento, sentía un vacío incómodo, como si algo dentro de él fuera a explotar. Así que evitaba ese silencio a toda costa. Si alguien le hubiese preguntado, habría dicho que estaba bien, solo un poco cansado. Pero en realidad, por dentro, vivía saturado. Su mente parecía una habitación donde se habían ido acumulando cajas, bolsos, papeles, objetos de años, sin que nadie se detuviera a revisar qué seguía siendo útil y qué no. Recordaba detalles del pasado que no necesitaba. Repetía discusiones una y otra vez en su cabeza, imaginaba escenarios futuros que lo ponían tenso, arrastraba tareas mentales de un día a otro sin concretarlas. Llegó un punto en el que ya no podía descansar ni siquiera cuando estaba acostado. Sentía el cuerpo pegado a la cama, pero la mente seguía como si estuviera de pie en medio de una ciudad ruidosa. Una noche, después de varios días con insomnio, se hartó. No de la vida, sino de sentirse siempre lleno de pensamientos que no lo llevaban a ningún lado. Agarró una libreta vieja que tenía guardada, se sentó en la mesa de la cocina y, sin saber muy bien por qué, empezó a escribir todo lo que le pasaba por la cabeza, sin orden ni belleza, solo sacando. Al principio fue raro, le parecía inútil. Ya pensaba que eso no iba a cambiar nada, pero siguió, más por cansancio que por convicción. Escribió preocupaciones tontas, cosas que no se había perdonado, ideas sueltas de cosas que quería hacer y nunca empezaba, frases que alguien le había dicho y que seguían dándole vueltas. Cuando se detuvo, había llenado varias páginas. No se sintió iluminado ni transformado, pero sí notó algo. El ruido interno había bajado un poco. Por primera vez en mucho tiempo, su mente se sentía menos apretada. No porque los problemas se hubieran ido, sino porque ya no tenía que sostenerlos todos en el aire. Esa noche durmió mejor. No perfecto, pero mejor. Al día siguiente, la inercia le empujó a volver a lo de siempre. Teléfono, distracción, carreras, pero en algún momento del día se acordó de la sensación de alivio de la noche anterior. Y se preguntó, ¿y si esto que hice no fue una casualidad? Esa duda fue suficiente para repetirlo. No todos los días, al principio. Algunos días lo olvidaba, otros no tenía ganas, otros se decía que estaba muy cansado, pero cada vez que se sentía saturado, volvía a ese recurso mínimo, vaciar la cabeza en el papel. Sin darse cuenta, estaba empezando a limpiar su mente a través de una acción pequeña, constante. Con el tiempo empezó a notar patrones. Al releer veía que se quejaba de las mismas cosas desde hacía meses, que los mismos miedos aparecían con distinto disfraz, que ciertos temas necesitaban algo más que escribirlos. Eso le dio una pista. Había cosas que no solo tenía que expresar, también tenía que decidir. La escritura se convirtió en una puerta. Al cruzarla, pudo discernir qué preocupaciones eran solo ruido y cuáles pedían una acción concreta. Mientras tanto, comenzó a incorporar otras acciones simples que, sin llamarlas así, también limpiaban su mente. Ordenar un pequeño espacio mientras pensaba, caminar sin música unos minutos al día, apagar las notificaciones durante un rato para terminar algo sin interrupciones. Nada grandioso. Nadie desde fuera habría dicho, esta persona está haciendo un proceso espiritual profundo. Pero por dentro algo estaba cambiando. Empezó a notar que, cuando hacía una sola cosa a la vez, su mente se sentía menos fragmentada. Que al terminar pequeñas tareas, aunque fueran rutinarias, aparecía una sensación de alivio que antes no tenía. Que cuando se regalaba unos minutos para simplemente respirar con atención, su cuerpo dejaba de estar tan en alerta. Fue entendiendo en carne propia algo que muchos autores señalan, que la mente no se tranquiliza a base de exigencias, sino de señales. Brian Tracy lo diría en términos de gestión del tiempo, cada tarea completada reduce la presión mental.
Joseph Murphy lo explicaría como nuevas impresiones en el subconsciente. Al asociar pequeños gestos de orden con una sensación de paz, la mente interna empieza a entender que hay otra forma de habitar el día. La metafísica lo vería como un cambio de vibración. Cuando limpias tu campo mental de excesos, te vuelves más receptivo a ideas, intuiciones y oportunidades que, en medio del ruido, simplemente no percibes. Ahora te toca a ti mirarte un momento con sinceridad. ¿Dónde está hoy acumulada tu mente? ¿En qué temas vuelves una y otra vez sin avanzar, como si estuvieras caminando dentro de un círculo? ¿Qué cosas sabes desde hace tiempo que necesitas decir, dejar por escrito, decidir o cerrar, pero sigues cargando solo en forma de pensamiento? No se trata de que empieces a escribir 3 horas, ni de que dejes el teléfono para siempre, ni de que te conviertas en una persona zen. Se trata de que te preguntes, ¿cuál podría ser mi primera acción pequeña para limpiar mi mente hoy? Puede ser sacar de la cabeza todo lo que te preocupa en una lista, aunque no sepas cómo solucionarlo todavía. Puede ser elegir una sola cosa que llevas semanas postergando y hacerla, solo para liberar ese espacio mental. Puede ser dejar de revisar mensajes mientras comes, para que al menos ese momento sea de una sola cosa y no de 10 a la vez. Puede ser apagar la pantalla 10 minutos antes de dormir y quedarte solo respirando, aunque al principio te incomode, porque ahí te darás cuenta de cuánto ruido había. Tal vez no te guste lo que salga cuando empieces a limpiar. Cuando abres un cajón desordenado, lo primero que ves suele ser el caos, pero eso no significa que hayas hecho mal en abrirlo. Significa que estás viendo lo que ya estaba ahí. Limpiar no crea el desorden, lo expone. Y al exponerlo, lo hace manejable. Desde la psicología, sabemos que lo que no se nombra se expresa de otras formas. Tensión física, ansiedad, irritabilidad, apatía. Desde la espiritualidad práctica, podríamos decir que todo lo que reprimes se estanca, y lo estancado pesa. Abrir paso con acciones pequeñas es como abrir pequeñas ventanas en una habitación cargada. Entra aire, se mueve algo. Lo que estaba fijo empieza a aflojar. ¿Cuántas cosas en tu vida se han vuelto más grandes de lo que son porque solo las piensas y nunca las pones en otro lugar? ¿Cuánta energía se te va en imaginar conversaciones que nunca suceden, en repetir mentalmente errores pasados, en anticipar desastres que no han ocurrido? Imagina qué pasaría si una parte de esa energía se liberara porque ya no tiene que sostener tanto ruido inútil. Limpiar tu mente con acciones pequeñas también significa empezar a elegir qué dejas entrar. Si todo el día estás consumiendo contenido sin filtro, entrando en discusiones que no llevan a nada, llenándote de opiniones ajenas sobre temas que no puedes controlar, ¿qué espacio le queda a tu propia voz? No puedes controlar el mundo, pero sí puedes decidir cuánta entrada le das a cada cosa. Un gesto tan simple como silenciar una cuenta que siempre te genera comparación tóxica, limitar el tiempo en una aplicación o elegir, al menos una vez al día, un silencio en lugar de una pantalla, son pequeñas limpiezas. No van a resolver todo, pero son mensajes claros que le das a tu mente. Mi atención importa, no la voy a regalar completamente. Tal vez te preguntes si estas acciones son suficientes para el peso que sientes. Es una duda legítima. Cuando el ruido interno es grande, las pequeñas cosas parecen ridículas. Pero fíjate, el estado en el que estás ahora tampoco llegó de un día para otro. No te saturaste en una sola experiencia, fue acumulación. Del mismo modo, la limpieza tampoco será de golpe. Será una suma de pequeños gestos que, con el tiempo, crean una sensación distinta de ti y de tu vida. Lo que hoy parece un acto insignificante, como escribir 2 líneas antes de dormir o decidir no responder de inmediato a cada notificación, puede convertirse, si lo sostienes, en una nueva base interna. Y desde esa base empiezas a pensar mejor, a sentir con más claridad y, sobre todo, a decidir con menos presión. Porque el propósito de limpiar tu mente con acciones pequeñas no es que tengas una vida perfectamente organizada, sino que vuelvas a tener acceso a algo que el ruido te ha ido robando. La capacidad de escucharte de verdad, de percibir qué necesitas, qué ya no quieres, qué límite hace falta, qué deseo has estado postergando. Solo desde ahí, desde esa escucha más limpia, podrás ver con más precisión los mecanismos con los que te saboteas emocionalmente, las historias que te cuentas para quedarte en el mismo lugar, las formas sutiles en las que tú mismo vuelves a ensuciar lo que ya habías empezado a ordenar.
Y eso será parte de otro nivel de trabajo interno, donde la limpieza deja de ser solo externa o mental y empieza a tocar directamente la forma en que te relacionas con tus propias emociones. Disciplina emocional. Deja de sabotearte. No siempre te saboteas porque eres débil. A veces te saboteas porque una parte de ti está convencida de que está protegiéndote. Esa es la trampa. Afuera se ve como pereza, procrastinación, autoabandono. Por dentro muchas veces es miedo disfrazado de lógica, de justificación, de excusa razonable, y hasta que no ves eso con honestidad, sigues peleando contra ti mismo en lugar de aprender a dirigirte. La disciplina emocional no es obligarte a no sentir, es aprender a no obedecer automáticamente todo lo que sientes. Tus emociones son reales, pero no siempre tienen razón. Puedes estar sintiendo algo intensamente y al mismo tiempo saber que si actúas desde ahí vas a repetir exactamente el mismo patrón que te duele. Esa capacidad de ver lo que sientes y aún así elegir una respuesta diferente es, en esencia, disciplina emocional. El problema es que durante años te acostumbraste a hacer lo contrario, dejar que el ánimo del momento decida tu día. Si amaneces con energía, avanzas. Si amaneces triste, lo dejas. Si te sientes inseguro, abandonas. Si alguien te mira mal, te hundes. Si las cosas no salen como esperabas, tiras el plan entero. Y luego dices que no tienes disciplina, cuando en realidad sí la tienes, pero mal dirigida. Has sido extremadamente constante en abandonar en el mismo punto, en rendirte cuando aparece cierto tipo de emoción, en sabotearte justo cuando algo empezaba a ordenarse. Brian Tracy habla de la importancia de actuar a pesar de cómo te sientas, sobre todo en lo que es importante para ti. No se trata de vivir desconectado de las emociones, sino de no dejar que cada cambio interno te saque del camino. Joseph Murphy diría que, si cada vez que te acercas a una meta tu mente se llena de imágenes de fracaso y tú obedeces esas imágenes retrocediendo, estás programando a tu subconsciente para creer que avanzar es peligroso. No porque lo sea, sino porque lo asocias con incomodidad, rechazo, vergüenza, miedo. Y entonces, la próxima vez, ese mismo subconsciente te ayudará a sabotear el avance antes de que siquiera lo intentes, para ahorrarte el sufrimiento. Eso que llamamos autosabotaje es, muchas veces, un mecanismo de autoprotección mal calibrado. Lo aprendiste sin darte cuenta. Tal vez cuando eras más joven intentaste destacarte en algo y recibiste crítica, burla, indiferencia. Tal vez te dijeron que no eras capaz, que estabas soñando demasiado, que eso no es para ti. Tal vez cuando decidiste priorizarte te llamaron egoísta, o cuando mostraste lo que sentías no supieron sostenerlo, y tu sistema emocional, que en su esencia solo quiere evitarte dolor, aprendió la lección equivocada. Mejor no arriesgarse. Desde ahí, cada vez que vas a dar un paso fuera de lo conocido, se activan voces internas que no son otra cosa que recuerdos emocionales. ¿Para qué intentarlo? Ya sabes cómo termina. No hagas eso, te vas a exponer. Estás bien así, no lo dañes. Si cambias, te vas a quedar solo. Si no hay disciplina emocional, esas voces mandan. Y tú, sin cuestionarlas, obedeces. Dices que no estabas listo, que no era el momento, que no tenías ganas. Te justificas con argumentos lógicos, pero en el fondo sabes que lo que ganó fue el miedo. La disciplina emocional no va contra ti, va contra esas narrativas inconscientes que te congelan. No es forzarte con crueldad, es sostenerte con firmeza. A veces, la forma más profunda de amor propio no es abrazarte mientras lloras, sino no dejar que ese llanto decida el resto de tu vida. Dejar que la emoción se sienta, sí, pero no permitir que escriba tu destino. Imagina por un momento tus días recientes. ¿Cuántas veces sabías exactamente qué tenías que hacer y no lo hiciste? No porque no pudieras, sino porque apareció una emoción incómoda. Miedo al fracaso, vergüenza, pereza, tristeza, inseguridad. ¿Cuántas veces empezaste algo con entusiasmo y justo cuando se volvía serio, encontraste alguna razón válida para soltarlo? ¿Cuántas veces estabas a un paso de la conversación que podía aclarar una relación y te callaste para no complicar las cosas, aunque por dentro eso te siguiera consumiendo? Ser disciplinado emocionalmente no significa que esas emociones van a desaparecer, significa que dejas de creer que sentirlas es una orden. Puedes sentir miedo y hacer lo que tienes que hacer. Puedes sentir inseguridad y aún así presentarte como eres. Puedes sentir tristeza y aún así cuidar lo que has construido.
Eso es disciplina. No hacer lo que quieres solo cuando te sientes bien, sino mantenerte fiel a lo que decidiste incluso cuando tu estado interno cambia. Hay una persona que vivió mucho tiempo atrapada en ese bucle de autosabotaje. Tenía talento, ideas, incluso momentos de gran claridad. Empezaba proyectos, se comprometía con nuevos hábitos, mejoraba durante unas semanas, lo veías y pensabas, esta vez sí, pero llegaba siempre el mismo punto invisible, a veces justo cuando las cosas comenzaban a dar resultado, y algo en él se torcía. Empezaba a llegar tarde, a dejar tareas para después, a escaparse en distracciones, a discutir con personas cercanas, a crear pequeños fuegos alrededor, como si estuviera construyendo sin darse cuenta excusas para detenerse. Desde afuera parecía incoherente, desde adentro él sentía que algo no estaba bien, pero no sabía nombrarlo. Se decía que estaba cansado, que no era el momento, que seguramente se estaba equivocando. Lo curioso era que, después de detenerse, aparecía una calma extraña. Una parte de él se sentía aliviada de no estar avanzando. Menos presión, menos exposición, menos riesgo. El precio era alto, frustración, sensación de no aprovechar sus capacidades, una voz interna que le repetía que jamás terminaba lo que empezaba. Durante años, esa fue su narrativa. Yo soy así, autosabotaje convertido en identidad. Hasta que un día, en una conversación honesta consigo mismo, se preguntó algo que nunca se había preguntado. ¿Qué es exactamente lo que empiezo a sentir cuando estoy cerca de avanzar, que me hace tirarlo todo? Se dio el espacio para observarse sin juicio, como si mirara una película. Recordó momentos concretos, justo antes de una presentación importante, antes de entregar un trabajo bien hecho, antes de abrirse emocionalmente, antes de tomar una decisión que lo comprometía con la vida que decía querer. Se dio cuenta de que en esos momentos aparecía una mezcla de miedo y vergüenza. Miedo a no estar a la altura, a que lo vieran de verdad, a que después ya no tuviera excusas si las cosas no salían bien. Vergüenza de ser demasiado si se mostraba con todo lo que era, vergüenza de apostar por sí mismo y que los demás no comprendieran. En otras palabras, su autosabotaje estaba tratando de protegerlo del dolor de verse vulnerable. Entender eso no solucionó todo, pero le dio algo que antes no tenía, claridad. A partir de ahí, cada vez que notaba que estaba a punto de abandonar, en lugar de decir no quiero o no puedo, se preguntaba ¿de qué me estoy protegiendo ahora? Esa simple pregunta abría un espacio en el que podía decidir, aunque fuera pequeño, que esta vez no se iba a obedecer automáticamente. Empezó a introducir algo que podríamos llamar microdisciplina emocional. No se exigió dejar de sentir miedo. Se exigió no dejar que el miedo fuera quien pulsara el botón de salir corriendo. Por ejemplo, si tenía que hacer una llamada importante que evitaba desde hacía tiempo, su mente empezaba con el viejo guión. No estás listo, mejor mañana. Hoy estás muy cansado, no es tan urgente. Antes habría obedecido sin más. Ahora respiraba y se decía, sé que estás asustado, pero no voy a permitir que esto decida otra vez por mí. Y marcaba. La voz le temblaba, el corazón le latía rápido, pero cruzaba esa línea. Descubrió una y otra vez algo que todos intuimos pero olvidamos, que la emoción previa a actuar casi siempre es peor que lo que realmente pasa cuando actúas. El miedo crece en la anticipación. Cuando haces lo que tanto evitabas, el monstruo se desinfla un poco. En el trabajo pasó algo similar. Siempre que se acercaba la posibilidad de un reconocimiento real, de un ascenso o de un proyecto más grande, algo en él se autosaboteaba. Llegadas tarde, errores por falta de atención, descuidos. Esta vez, en lugar de tomarse eso como prueba de que no estaba preparado, lo vio como una alarma. Mi sistema está intentando hacerme retroceder porque siente que avanzar es peligroso. No lo juzgó, pero tampoco lo dejó mandar. Tomó medidas concretas para compensar esas tendencias. Se preparó mejor, pidió ayuda donde antes se callaba, dejó de boicotearse a través de la desorganización. La disciplina emocional no le hizo dejar de sentir inseguridad, pero le permitió actuar como si creyera en sí mismo, incluso cuando otra parte de él no estaba tan convencida. Al llevar esto a sus relaciones, la lección fue más profunda. Siempre que el vínculo con alguien se acercaba a un nivel de mayor intimidad, aparecía el viejo reflejo. Distanciarse, volverse irónico, generar pequeños conflictos,
buscar defectos en el otro para tener una excusa interna y retirarse. Esta vez, en lugar de seguir el patrón, decidió quedarse un poco más cuando le daban ganas de salir corriendo. No tragó todo, no se anuló, pero se permitió atravesar la incomodidad de ser visto más de cerca. Descubrió que no todo el mundo lo iba a abandonar por mostrarse, y que cuando alguien se iba dolía, sí, pero él era capaz de sostener ese dolor sin destruirse. Eso también es disciplina emocional, no salir huyendo de cada posibilidad de que algo te duela. Con el tiempo empezó a notar cambios que nunca había imaginado: más paz en la noche, menos necesidad de justificarse ante todos, una sensación nueva de respeto hacia sí mismo. No porque ahora ganara siempre, sino porque ya no aceptaba tan fácilmente traicionarse. Una y otra vez repetía para sí mismo algo parecido a lo que Brian Tracy repite sobre el autocontrol. Si cedo cada vez que mi emoción cambia, nunca voy a tener una vida estable. Si aprendo a quedarme un poco más, mi vida empieza a tomar una forma distinta. Desde la mirada de Joseph Murphy, cada uno de esos momentos en los que eliges no sabotearte son impresiones nuevas en el subconsciente. Es como si le dijeras: cuando siento miedo y avanzo, no me destruyo, simplemente crezco. Con suficientes repeticiones, ese mensaje va sustituyendo la vieja creencia de que avanzar es peligroso. Ahora la pregunta es para ti: ¿en qué momentos te reconoces saboteándote? No en teoría, sino en lo concreto. ¿Qué sueles hacer cuando estás a punto de avanzar? ¿Qué excusas repites cada vez que algo empieza a ir mejor? ¿En qué tipo de situaciones siempre te desorganizas justo cuando más necesitarías estar presente? Puede doler ver esos patrones, pero también puede liberarte. Porque, una vez que los ves, ya no eres solo víctima de ellos, puedes empezar a anticiparlos, puedes darte cuenta: aquí es donde suelo soltar, aquí es donde siempre decido que no es para tanto, aquí es donde me creo la historia de que no merezco más. Y en ese punto, incluso si te equivocas, ya no estás saboteándote a ciegas, estás eligiendo qué hacer con una parte de ti que tiene miedo. Disciplina emocional. No es que nunca te abandones, es que te abandones menos veces y durante menos tiempo. Es aprender a regresar antes a ti, a tu compromiso, a tu decisión. Es poder decir: me perdí unos días, pero no voy a convertir esto en una caída de meses como antes. Es acortar la distancia entre el desorden interno y el acto de ponerte de pie otra vez. Y sí, requiere práctica, requiere paciencia contigo, requiere entender que hay heridas antiguas que van a querer seguir decidiendo por ti. Pero también requiere una firmeza nueva, una especie de ya no más, dirigido no al mundo, sino a tus propios hábitos internos. ¿Qué pasaría si la próxima vez que sintieras ganas de tirar todo, te dieras 5 minutos más antes de decidir? Si, en lugar de creerle al primer pensamiento derrotista, te preguntaras de dónde viene y a quién está beneficiando esa renuncia. Si aprendieras a diferenciar entre tu emoción legítima de cansancio y el viejo reflejo de rendirte para no arriesgarte, tal vez descubras que estás más cerca de poder sostener tu vida de lo que creías, que no necesitas ser otra persona, solo empezar a tratarte como alguien capaz de atravesar incomodidades sin destruir su propio camino. Sostén el orden, conviértelo en identidad. Hay una diferencia silenciosa entre ordenar tu vida y convertirte en alguien que vive en orden. Lo primero puede pasar en un fin de semana de motivación. Lo segundo se construye en los días en los que nadie te ve, cuando te toca elegir entre volver a viejos hábitos o ser fiel a la persona en la que dices que te quieres convertir. El verdadero cambio empieza cuando el orden deja de ser un proyecto y empieza a sentirse como algo que eres, no solo como algo que haces. Quizá ya lo has vivido: esos momentos en los que te cansas del caos, te activas, limpias la casa, organizas tu agenda, te propones nuevos hábitos. Por unos días todo se ve mejor, respiras diferente, sientes que esta vez sí. Pero pasan las semanas, la rutina se vuelve pesada, las emociones se mezclan, el trabajo aprieta, las relaciones se complican, y poco a poco el desorden regresa, no solo fuera, también dentro. Entonces llega una idea dura, casi como una sentencia: soy incapaz de sostener nada. Y ahí, sin darte cuenta, dejas que una racha se convierta en identidad.
Brian Tracy habla de algo que parece muy simple, pero es muy profundo. Tu autoestima se construye en función de las promesas que te haces y cumples. No tanto por las palabras bonitas que te dices, sino por la evidencia que acumulas de que puedes confiar en ti. Cada vez que sostienes una decisión, aunque sea pequeña, te demuestras que eres alguien en quien puedes apoyarte. Y lo contrario también es verdad. Cada vez que dejas caer una y otra vez las mismas cosas importantes para ti, el mensaje interno es que no eres confiable. Joseph Murphy diría que esa acumulación de evidencias va formando tu autoimagen en el subconsciente. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tus actos contradicen lo que dices, tu mente interna va a creerle más a tus actos. Por eso, sostener el orden no es algo decorativo, es la base de la imagen que tienes de ti mismo. Cuando el orden se queda solo en un acto aislado, tu mente lo vive como una excepción. Ese día estabas inspirado, esa semana estabas muy motivado, esa temporada tenías más fuerza, pero cuando empiezas a sostenerlo, aunque no estés tan inspirado, aunque no tengas tanta energía, aunque te cueste, empieza a ocurrir algo distinto. Ya no eres alguien que de vez en cuando se ordena, eres alguien que se trata con orden, incluso en medio del desorden que no puede controlar. Y eso cambia todo. Sostener el orden no significa que tu vida será lineal, significa que, aunque la vida se mueva, tú ya no te abandonas tan fácil. Puede que vuelvas a caer, que vuelvas a tener días caóticos, que alguna temporada te supere, pero ya no te instalas en el desastre como antes. No haces de cada tropiezo una mudanza definitiva al caos. Aprendes a volver, y volver una y otra vez también es identidad. Mira un momento tu propia historia. ¿Cuántas veces empezaste a ordenar algo importante en tu vida y no lo sostuviste? ¿Qué historia te cuentas hoy a partir de esos intentos? ¿Te hablas como alguien que no sirve para el orden? ¿Como si fuera una característica fija? ¿O como alguien que todavía está aprendiendo a sostenerse? Tal vez te has quedado atrapado en una etiqueta: soy desorganizado, soy inconstante, soy un desastre. Repite eso el suficiente tiempo y el orden se vuelve una traición a tu identidad. Te sientes raro cuando te tratas bien, te sientes falso cuando pones límites, te sientes fuera de lugar cuando tu espacio está ordenado. No porque el orden sea malo, sino porque no coincide con la historia que has contado de ti. Convertir el orden en identidad implica atreverte a cambiar esa historia no solo con frases, sino con decisiones repetidas. Y eso da miedo, porque significa renunciar al refugio de yo soy así. Durante mucho tiempo, una persona vivió exactamente en ese lugar. Si la vieras desde fuera, te dirías que tenía potencial para muchas cosas. Era inteligente, creativa, sensible, pero si miras más de cerca, verías una constante. Empezaba todo con fuerza y lo dejaba cuando llegaba el momento de sostener. Su casa era un buen ejemplo. Cada cierto tiempo, cuando el desorden la ahogaba, se levantaba un fin de semana, ponía música y ordenaba todo. Tiraba cosas, limpiaba a fondo, reorganizaba. Terminaba exhausta, pero con una sensación de alivio. Juraba que ahora sí iba a mantenerlo. Sin embargo, basta que vinieran semanas de estrés, algún conflicto emocional o un bajón de ánimo, y la casa volvía a reflejar el caos interno. Ropa por todos lados, platos acumulados, cosas a medio hacer, y con cada caída una voz interna repetía: no sirves para sostener nada. Esa misma dinámica se veía en otros aspectos de su vida. Empezaba dietas y las abandonaba en cuanto tenía un mal día. Iniciaba proyectos personales, pero nunca los llevaba hasta el final. Se proponía rutinas de cuidado emocional, pero las soltaba cuando las emociones se volvían intensas. Cada vez que intentaba levantarse, algo dentro de ella le recordaba todos los intentos pasados, como si el pasado fuese una prueba irrefutable de que el orden no era para ella. Llegó un momento en el que se cansó, no solo del desorden, sino del desgaste de sentir que vivía en una montaña rusa permanente. Lo que la agotaba no era caer siempre al mismo lugar. Una noche, después de una discusión que hizo visible cuánto su desorden interno estaba afectando también sus relaciones, se sentó en el piso de su habitación, rodeada de cosas tiradas, y se hizo una pregunta distinta. ¿Y si el problema no es que no pueda ordenar, sino que sigo creyendo que el orden es algo que se consigue una vez y ya? Con esa pregunta, algo se movió. Entendió que había tratado el orden como un evento y no como un proceso.
Como una hazaña, no como una forma de vivir. Se dio cuenta de que, en el fondo, esperaba un día llegar a un punto en el que todo estuviera resuelto y a partir de ahí ya no tuviera que esforzarse. Y mientras siguiera esperando eso, cada vez que la vida la moviera un poco, se sentiría fracasada. Ese mismo día tomó una decisión pequeña, pero completamente nueva. No voy a prometerme que nunca más me voy a desordenar. Me voy a prometer que cada vez que me desordene, voy a volver más rápido al orden. Dejó de perseguir la perfección y empezó a entrenar el regreso. Esa fue la primera vez que el orden dejó de ser una meta y empezó a convertirse en un camino. Durante las semanas siguientes trabajó en su espacio físico, pero sobre todo en su forma de relacionarse con las caídas. Cuando la casa empezaba a desordenarse, en lugar de decir «ya se dañó todo, soy un desastre», se preguntaba «¿qué puedo ordenar hoy, aunque sea poco?». Hacía la cama aunque el resto del cuarto estuviera mal. Lavaba los platos aunque no tuviera fuerzas para limpiar la cocina entera. Guardaba la ropa limpia aunque el armario no fuera perfecto. No lo hacía para que se viera bonito, lo hacía para no perder el vínculo con esa nueva promesa. Empezó a notar algo interesante. Antes, un pequeño desorden era la puerta abierta a días enteros de abandono. Ahora, un pequeño acto de orden era la puerta abierta a recuperar el rumbo. Se dio cuenta de que sostener el orden no era evitar el caos, sino decidir cada día cuánto caos estaba dispuesta a tolerar antes de volver a sí misma. Este cambio se fue extendiendo a otras áreas. En su trabajo, por ejemplo, antes dejaba que los correos se acumularan hasta que se volvía insoportable revisarlos. Ahora, cuando notaba que estaba evitándolos, recordaba su decisión de no dejar que las cosas crecieran tanto como antes. No abría todos de golpe, escogía algunos, respondía lo mínimo necesario para recuperar sensación de dirección, dejó de exigirse estar al día con todo y empezó a exigirse no huir tanto tiempo como antes. En sus relaciones empezó a sostener límites que antes solo ponía por impulsos. Ya no se trataba de tener un estallido de dignidad un día y luego volver a cederlo todo. Empezó a decir que no a ciertas dinámicas aunque tuviera miedo de la reacción del otro, y lo mantuvo. Cuando la otra persona intentaba volver al patrón de siempre, ella se mantenía en su nuevo lugar, incluso con la incomodidad en el cuerpo. Eso también era sostener el orden, no reacomodarse a lo que ya no le hacía bien solo por costumbre. Desde fuera, los cambios podían parecer pequeños. Desde dentro, estaban reescribiendo su identidad. Empezó a hablar de sí misma de otra manera. En lugar de decir «soy un desastre», empezó, al principio con mucha timidez, a decir «estoy aprendiendo a sostener el orden en mi vida». No parecía gran cosa, pero su mente sí lo notó. Ya no era una etiqueta cerrada, era un proceso abierto. Y en un proceso abierto siempre hay espacio para volver a elegir. Aquí vale preguntarte, ¿cómo hablas de ti cuando se trata de orden, disciplina, constancia? ¿Te describes como algo terminado, fijo, sin posibilidad de cambio? ¿O te permites verte como alguien en camino? Porque, aunque no lo parezca, tu identidad no es una roca. Es más bien una suma de hábitos, decisiones y frases que te repites. Si empiezas a vivir como alguien que se ordena, aunque todavía haya restos de viejo caos, tu identidad se trasladará poco a poco hacia esa nueva forma de ser. Convertir el orden en identidad no significa vivir con rigidez. Significa saber que, pase lo que pase, hay unas pocas cosas que no negocias porque hablan de quién eres. Puede ser algo tan sencillo como esto. No te vas a hablar de cualquier manera, no vas a llenarte de todo tipo de ruido todo el tiempo, no vas a traicionar sistemáticamente tus propios límites. El orden se vuelve menos una lista de tareas y más una forma de respeto. Pregúntate con sinceridad, ¿qué 3 señales concretas dirían, en tu vida, que eres alguien que vive en orden, aunque nadie te estuviera mirando? No señales para los demás, sino para ti. Tal vez sea levantarte sin aplazar el despertador 10 veces. Tal vez sea no acostarte dejando la cocina como si hubiera pasado un huracán. Tal vez sea responder de forma honesta a tus emociones en lugar de huir siempre hacia distracciones. No hay una sola respuesta correcta, pero sí hay una pregunta que no puedes esquivar si quieres sostener lo que has empezado a construir. ¿Estás dispuesto a tratar el orden como una relación a largo plazo y no como un impulso pasajero? Desde la perspectiva metafísica, lo que sostienes se convierte en campo, lo que repites, en estado.
Si un día ordenas y 6 te abandonas, el campo predominante es el abandono. Pero si cada vez vas acortando el tiempo entre el desorden y tu decisión de volver al centro, tu campo empieza a cambiar. No se nota en un solo día, pero se siente en el tipo de pensamientos que se vuelven naturales para ti. Donde antes tu mente decía, esto siempre es igual, empieza a aparecer un, esta vez lo estoy manejando distinto. Y ese matiz, sostenido, cambia destinos. Sostener el orden también implica aprender a no sabotearlo cuando las cosas empiezan a ir bien. Es un fenómeno extraño, pero muy real. Hay personas que se sienten más cómodas viviendo en crisis que en calma, porque el caos les resulta familiar. Cuando la vida empieza a ordenarse, se inquietan, buscan inconscientemente generar problemas, distraerse, volver a lo que conocen. Tal vez te pase. Tal vez cuando las cosas se tranquilizan, una parte de ti se pone nerviosa y busca algo que rompa la paz. Esa parte teme que, si todo está en orden, ya no tendrás excusas para no ir a por lo que de verdad quieres. Mantener el orden como identidad implica también sostenerte cuando la calma llega, sin salir corriendo hacia el desastre conocido. ¿Qué haces cuando tu vida se estabiliza un poco? ¿Te permites quedarte en ese nuevo nivel o haces algo, aunque sea pequeño, que sabotea esa estabilidad? Mirar eso duele, pero te da poder. Porque en el fondo, sostener el orden tiene que ver con permitirte vivir mejor sin sentir que le debes algo al pasado. Y eso es más delicado de lo que parece. Muchas personas, sin darse cuenta, siguen siendo leales a versiones antiguas de sí mismas que sobrevivieron con desorden. Convertir el orden en identidad es, de alguna manera, decirle a esa versión: te agradezco lo que hiciste para traerme hasta aquí, pero ya no necesito seguir viviendo de esa forma para sentir que soy yo. A partir de cierto punto, el orden deja de ser una lucha y se vuelve una consecuencia. No porque un día te levantes perfecto, sino porque tus decisiones repetidas crean una base en la que ya no necesitas pensar tanto cada vez. Como decía Brian Tracy, el hábito te ahorra voluntad. Como explicaría Joseph Murphy, el subconsciente toma la nueva forma y la reproduce. Y tú, sin darte cuenta, dejas de esforzarte tanto por portarte bien y simplemente haces lo que hace alguien que se respeta. Quizá aún estás lejos de ese punto, o quizá ya lo has rozado en algunos aspectos de tu vida. Sea como sea, estás a tiempo de cambiar la forma en que te miras. No eres el caos que heredaste ni el desorden que aprendiste. Eres la persona que hoy puede decidir cuánto de eso va a seguir siendo parte de tu historia. El orden no va a sostenerse solo, necesita que lo elijas. Pero cuando lo haces el tiempo suficiente, llega un momento en el que, más que estar ordenando tu vida, sientes que es tu vida la que te sostiene a ti. Y desde ahí, las decisiones que vienen ya no se tratan solo de organizar cosas, sino de elegir qué clase de realidad estás dispuesto a construir con la persona en la que te estás convirtiendo. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dando vueltas dentro de ti, no lo apagues todavía. En el canal tienes listas completas de crecimiento personal, espiritualidad y metafísica aplicada. Audios para pensar, audios para sentir y audios para volver a ti cuando todo se desordena. Solo escucha el que te llame. No es casualidad que estés aquí. Nos vemos en el siguiente.